Era 1971, y en una acera de Los Ángeles algo estaba a punto de romperse. Bruce Lee firmaba autógrafos frente a una librería en Westwood, cuando un hombre apareció sin revista, sin nada que firmar, solo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La fila de personas se extendía bajo el sol implacable, pero ese hombre no venía a admirar, y todos los que estaban cerca lo sintieron. Llevaba 3 horas ahí sentado, moviendo la mano con el mismo ritmo preciso con el que ejecutaba un golpe. Firma, sonrisa breve, siguiente. Madres con niños, estudiantes universitarios, hombres intentando parecer duros. Todos querían un pedazo de papel con su nombre, pero Bruce había aprendido a detectar algo más en las miradas de ciertas personas que se acercaban. Y este hombre traía esa mirada. No era hostilidad pura, sino algo más peligroso. Desprecio vestido de curiosidad. Esa corriente subterránea que Bruce había sentido en audiciones donde sonreían demasiado, en reuniones donde su acento se convertía en el tema sin que nadie lo mencionara directamente. Pero lo que nadie en esa fila sabía era que la forma en que Bruce respondería cambiaría la forma en que todos entenderían qué significa realmente la fuerza. La fila avanzaba. Bruce firmaba, observaba. Entonces llegó el hombre. No era especialmente alto ni particularmente intimidante, unos 40 años. Camisa de botones azul claro con manchas de sudor bajo los brazos. Cabello engominado hacia atrás. Tenía esa expresión que Bruce había aprendido a reconocer. La mirada de alguien que había venido no a admirar, sino a probar algo. A sí mismo, al mundo, a Bruce. El hombre no traía revista, no traía nada para firmar. Solo se plantó frente a la mesa con los brazos cruzados y habló lo suficientemente alto para que 3 personas delante y 4 detrás lo escucharan. ¿Así que tú eres el famoso Bruce Lee? Bruce levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Y ese silencio fue su primer movimiento en una confrontación que ya había comenzado sin que el resto de la fila lo supiera todavía. El hombre sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de amable. «He visto tus películas», dijo el hombre, desenrollando cada palabra como si fueran golpes calculados. «Mucho salto, mucho grito. Pero eso no es pelear de verdad, ¿o sí? Eso es... ¿cómo lo llaman? Coreografía. Teatro. Eres un actor de pacotilla que sabe hacer piruetas». El murmullo en la fila se detuvo como si alguien hubiera cortado un cable. Las conversaciones se evaporaron. Alguien tosió, otro dio un paso atrás. Pero lo que nadie esperaba era que Bruce no se moviera, no tensara los hombros, no cerrara los puños. Y esa quietud absoluta fue más inquietante que cualquier reacción violenta que pudieran haber anticipado. Dejó la pluma sobre la mesa con una suavidad casi ceremonial y miró al hombre directamente a los ojos, no con rabia ni con orgullo herido, sino con curiosidad genuina. Y eso fue lo que hizo que el aire se volviera denso. «¿Por qué viniste hasta acá?», preguntó Bruce en voz baja, casi conversacional. El hombre parpadeó porque no esperaba esa pregunta, y en ese parpadeo Bruce ya había entendido todo lo que necesitaba saber. «¿Qué? No trajiste nada para firmar», dijo Bruce señalando con un gesto sutil las manos vacías del hombre. «No viniste con amigos. Estuviste en la fila 20 minutos bajo el sol solo para decirme eso. ¿Por qué?». El hombre abrió la boca, la cerró. Volvió a abrirla intentando encontrar una respuesta que sonara convincente, incluso para él mismo. «Porque alguien tiene que decírtelo. Estás engañando a la gente, haciéndoles creer que lo que haces es real». Bruce asintió lentamente, como si estuviera considerando la validez del argumento con la misma seriedad con la que estudiaría un movimiento de combate. Y fue entonces cuando todos los presentes se dieron cuenta de que esto no terminaría como esperaban. «¿Y qué es real para ti?», preguntó Bruce. «Pelear de verdad, sin cámaras, sin dobles, sin trucos». «Ah», dijo Bruce, y en ese monosílabo había algo que hizo que el organizador del evento, parado 3 metros a la izquierda, se pusiera tenso porque reconoció el tono.
ese tono que Bruce usaba justo antes de enseñar algo importante. Entonces tú has peleado de verdad. No era una pregunta, era una afirmación silenciosa que pedía confirmación. El hombre se irguió un poco. He peleado lo suficiente. ¿Dónde? En la calle. ¿Dónde importa? Bruce se quedó en silencio por 3 segundos completos. 3 segundos en los que nadie en esa fila se atrevió a respirar audiblemente. Luego habló. ¿Sabes cuál es la diferencia entre pelear en la calle y pelear en una película? El hombre no respondió. Bruce continuó. En la calle, peleas porque no tienes opción, o porque perdiste el control. En una película peleas porque elegiste contar una historia sobre lo que sucede cuando alguien elige no perder el control. ¿Entiendes la diferencia? Palabras bonitas, dijo el hombre, pero su voz había perdido filo. Sigue sin demostrar nada. Fue entonces cuando algo cambió. Bruce se puso de pie. No bruscamente, no con esa energía explosiva que usaba en las películas. Se levantó con la misma calma con la que uno se levanta de la mesa después de cenar. Pero algo en su postura hizo que el hombre retrocediera medio paso involuntariamente. ¿Qué quieres que demuestre?, preguntó Bruce. Que no eres solo humo y espejos. Bruce asintió. Miró al organizador del evento, quien parecía estar calculando mentalmente cuántos testigos había y si necesitaría llamar a la policía. «Dame tu muñeca», dijo Bruce. El hombre frunció el ceño, confundido por la simplicidad de la petición. «¿Qué?» «Tu muñeca. Extiéndela». El hombre vaciló porque retractarse ahora sería admitir miedo. Así que extendió su brazo derecho tratando de mantener la firmeza. Bruce tomó su muñeca con una mano, no con fuerza, casi gentilmente, con el tipo de contacto que un médico haría al tomar el pulso. ¿Sientes mi pulgar aquí?, preguntó colocándolo sobre un punto específico en el antebrazo. Sí. Este es el nervio radial. Si presiono apenas así, y lo hizo con un aumento mínimo de presión, tu mano se abre sola. Los dedos del hombre se extendieron involuntariamente como si su cerebro hubiera perdido el control sobre ellos. Intentó cerrar el puño y no pudo. Y en ese momento entendió que todo lo que creía saber sobre la fuerza estaba equivocado. No estoy usando fuerza, explicó Bruce mientras ajustaba su pulgar 2 centímetros. Estoy usando anatomía. Tu brazo quiere doblarse ahora. Tu codo pierde estabilidad. ¿Lo sientes? Lo demostró con movimientos precisos y mínimos. Y el brazo del hombre se dobló. Su postura se desequilibró. Bruce lo soltó antes de que cayera. Esto no es teatro, continuó Bruce, con una calma que contrastaba con la conmoción visible en el rostro del hombre. Esto es comprender cómo funciona un cuerpo. El tuyo, el mío, el de cualquiera. Las películas solo muestran el resultado. Pero el resultado viene de años de conocimiento, control y elección consciente. El hombre se frotó la muñeca, no herido ni adolorido, pero algo en su expresión se había desinflado como un globo perdiendo aire lentamente. «Cualquiera puede aprender eso», murmuró, intentando recuperar terreno. «Exacto», dijo Bruce, y por primera vez sonrió, no con burla sino con algo cercano a la camaradería. «Cualquiera puede, pero la mayoría no lo hace porque implica trabajo, años de trabajo. No para impresionar a otros, sino para entenderte a ti mismo. ¿Alguna vez has entrenado algo durante 10 años solo para descubrir que lo estabas haciendo mal desde el principio?» El hombre guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Yo sí», continuó Bruce, «y volví a empezar porque las películas no son el final, son solo una forma de compartir lo que aprendí. Si crees que soy un actor de pacotilla, está bien, pero no porque no sepa pelear, sino porque elegí no hacerlo cuando no es necesario». Hubo un largo silencio que nadie se atrevió a romper. Luego el hombre asintió una vez. No dijo, «Lo siento», ni «Tenías razón». Solo asintió con los hombros ligeramente más caídos que cuando llegó, y se fue sin prisa pero sin la arrogancia con la que había llegado.
Bruce se sentó de nuevo, tomó la pluma, y la fila continuó como si nada hubiera pasado. Pero todos los que presenciaron ese momento sabían que algo fundamental había cambiado, aunque no todos podían explicar exactamente qué. La mujer que estaba siguiente en la fila, una madre con su hijo de 8 años, se acercó y colocó la revista sobre la mesa con manos que temblaban ligeramente. «Gracias», susurró. Bruce levantó la mirada, genuinamente confundido por el agradecimiento. ¿Por qué? Porque no lo lastimaste. Pudiste hacerlo. Todos vimos que pudiste, pero no lo hiciste. Bruce firmó la revista y se la entregó al niño, no a la madre, porque entendía que las lecciones más importantes se aprenden cuando somos jóvenes. Eso no habría demostrado nada, dijo Bruce, pero mientras las palabras salían de su boca sabía que no era del todo cierto. Había demostrado algo crucial, solo que no al hombre ni a la fila, ni siquiera a sí mismo en ese momento. Había demostrado algo que llevaba años intentando articular en entrevistas, en conversaciones nocturnas con Linda, en sesiones de entrenamiento donde sus estudiantes preguntaban por qué no usaba toda su velocidad. Y la respuesta siempre era la misma, aunque la formulara de formas diferentes. Porque la velocidad sin propósito es solo ruido. Porque el poder sin contexto es solo destrucción. Y en el instante en que eligió no humillar a ese hombre, en que eligió educarlo en lugar de aplastarlo, había usado el Kung Fu como fue diseñado originalmente, no como un arma, sino como una filosofía. Y esa diferencia lo cambiaba todo, aunque la mayoría de las personas nunca lo entendieran completamente. La tarde continuó su curso natural. Bruce firmó 143 autógrafos más. Algunos preguntaron sobre el incidente, y él no elaboró. Solo sonrió y dijo que a veces la mejor pelea es la que no sucede. Y esa frase tan simple contenía más sabiduría que 1000 horas de entrenamiento físico. Pero esa noche, cuando llegó a casa y Linda preparaba té en la cocina, ella notó algo diferente en su expresión. Esa mirada particular que Bruce tenía cuando había aprendido algo importante sobre sí mismo. ¿Pasó algo hoy?, preguntó ella. Bruce se sentó en el sofá, miró sus manos, flexionó los dedos como si estuviera redescubriendo su función por primera vez. Un hombre me llamó actor de pacotilla. Linda se tensó inmediatamente. Conocía bien el tipo de provocaciones que Bruce enfrentaba constantemente. ¿Y qué pasó? ¿Le di la razón? Ella lo miró confundida, con la taza de té suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Le dije que las películas son teatro, que la coreografía no es pelea real, porque tenía razón en eso. Pero le mostré que eso no significa que no sea real, solo que es real de una forma diferente, una forma que la mayoría de la gente no entiende, porque buscan sangre cuando deberían buscar significado. ¿Te entendió? Bruce se encogió de hombros con esa honestidad brutal que solo mostraba en casa. No lo sé, pero yo sí me entendí mejor. Y esa fue la respuesta más honesta que pudo dar, porque durante años Bruce había luchado contra la idea de que su trabajo en Hollywood lo hacía menos legítimo como artista marcial, que firmar autógrafos era traicionar la pureza del combate, que ser famoso significaba ser falso. Pero ese día, frente a un hombre que vino a exponerlo como fraude, había descubierto algo fundamental. No necesitaba elegir entre ser artista marcial y ser artista. Podía ser ambos no a pesar de las películas, sino a través de ellas. Y esa realización lo liberó de una carga que ni siquiera sabía que estaba cargando. Las semanas pasaron y el incidente se desvaneció en el olvido colectivo como todas las cosas pequeñas que suceden en aceras soleadas. Pero Bruce no lo olvidó porque algunos momentos definen quién eres, incluso cuando nadie más los recuerda. Cada vez que alguien en el set le preguntaba por qué no hacían las peleas más realistas, recordaba al hombre de la fila y su propia respuesta. Porque realista no significa mejor, significa honesto. Y la honestidad no siempre requiere sangre. Cuando los reporteros le preguntaban si podría ganar una pelea real contra boxeadores o luchadores famosos,
Recordaba que la pregunta no es si podría, sino por qué querría. Y esa distinción era todo. Y cada vez que sentía la tentación de demostrar su valía siendo más rápido, más fuerte, más impresionante, recordaba la cara del hombre cuando su mano se abrió involuntariamente. No estaba asustado, estaba sorprendido, porque esperaba violencia y recibió conocimiento. Esperaba humillación y recibió respeto. Esperaba que Bruce demostrara superioridad, pero Bruce le mostró algo más profundo, que la superioridad no existe. Solo existe la diferencia entre quienes entienden y quienes todavía están aprendiendo. Y todos están aprendiendo siempre, incluso Bruce, especialmente Bruce. Años después, cuando Enter the Dragon se estrenó y lo convirtió en un ícono global que trascendió fronteras culturales y lingüísticas, alguien le preguntaría en una entrevista cuál fue el momento en que supo que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Bruce pensó en muchas respuestas posibles. El primer día de rodaje, la primera ovación, el primer cheque que le permitió dejar de preocuparse por el dinero y enfocarse en su arte. Pero la respuesta que dio fue diferente a todas las esperadas. Cuando un hombre me llamó actor de pacotilla, y no sentí la necesidad de demostrarle lo contrario con violencia. El entrevistador no entendió la profundidad de esa respuesta. Hizo una mueca confundida, y pasó a la siguiente pregunta sobre secuencias de acción. Pero no importaba que el entrevistador no lo entendiera. La lección nunca fue para él, fue para Bruce, y para cualquiera que alguna vez haya sentido que necesita probar su valor lastimando a alguien más. Para cualquiera que haya confundido la violencia con la fuerza o el silencio con la debilidad. La verdadera fuerza no está en cuánto puedes destruir, sino en cuánto puedes construir incluso cuando te dan todas las razones para destruir. Y esa es una lección que el mundo necesita más que nunca. Esa tarde, bajo el sol implacable de Los Ángeles, frente a una fila de personas que esperaban un autógrafo, Bruce Lee no ganó una pelea porque eligió algo infinitamente más difícil y más valioso. Eligió no pelear en absoluto. Y esa elección, más que cualquier golpe que hubiera lanzado en cualquier película o combate real, definió quién era realmente. No un actor de pacotilla, no un filósofo distante, no un guerrero invencible. Solo un hombre que entendió que la forma más poderosa de usar el Kung Fu es no usarlo hasta que sea absolutamente necesario. Y ese día no lo fue. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es esta. ¿Cuántas veces en tu vida has elegido la violencia cuando podías haber elegido la comprensión? ¿Cuántas veces has confundido probar tu fuerza con demostrar tu sabiduría? ¿Cuántas peleas que ganaste en realidad te hicieron perder algo más importante? Porque al final, todos estamos firmando autógrafos en alguna acera de nuestra vida, y todos enfrentaremos a ese hombre que nos llama fraudes. La diferencia está en cómo respondemos cuando nadie nos obliga a ser violentos, pero todos esperan que lo seamos. Bruce eligió enseñar. ¿Tú qué elegirías?